Bueno, nosotros vamos a presentar el diagnóstico prenatal y el riesgo por teratógenos. Entonces somos Donovan Hernández, Joao Jiménez, Miguel González y Mateo Pérez, tercer semestre. ¿Qué es el diagnóstico prenatal? El diagnóstico prenatal y el screening prenatal es la realización de diversos estudios de diagnóstico cuyos objetivos son detectar problemas anatómicos y fisiológicos en el cigoto, embrión o feto, tan temprano como sea posible. A veces, aún antes de que comience la gestación o tan temprano como sea posible durante la gestación, con métodos como técnicas de cribado y amniocentesis. Las técnicas de cribado se conocen también como técnicas de rastreo o screening, y su objetivo es identificar cuáles son los embarazos que, aunque no estén asociados a los factores de riesgo mencionados, presenten un índice de riesgo superior al esperado. ¿Cómo se realiza? Se toma una muestra de sangre con un pinchazo que mide los niveles de dos proteínas. Los niveles normales pueden indicar que el bebé tiene más riesgos de lo normal de tener una anomalía cromosómica. También se realiza una ecografía buscando la ausencia de la existencia de líquido extra en la parte posterior del cuello, que puede ser un indicador de un trastorno. La amniocentesis. Bueno, hablando de la amniocentesis, es un procedimiento invasivo, ¿sí? ¿Y por qué es invasivo? El procedimiento es invasivo por lo que se hace una punción en el líquido amniótico del bebé en el que se busca conocer si el feto presentará diferentes patologías que afecten a su salud o a la de la madre. La utilidad que se le puede llegar a dar a esta amniocentesis son las siguientes. Es la verificación del desarrollo pulmonar. Cuando hablamos de esta verificación del desarrollo pulmonar, hablamos del bebé o del feto que viene en camino. La amniocentesis también es realizada en mujeres con riesgo de infección. ¿Para qué? Para llegar a un diagnóstico oportuno a la infección o a alguna patología que puede presentar el bebé gracias a esta misma infección que presenta la madre. Otra utilidad que se le puede llegar a dar es en pacientes que por edad o antecedentes han tenido riesgos o suelen llegar a tener riesgos de tener un hijo con cromosopatías. Claramente, antes de darle la utilidad a este mismo procedimiento como es la amniocentesis, se les informa a los familiares, más que todo a la madre y al padre, sobre sus ventajas y riesgos del estudio citogenético. Hablando de la amniocentesis, se hizo en una población de alto riesgo, ¿sí? Este estudio fue realizado en 3.081 casos. Este estudio fue realizado en ciertos países que integran la Comunidad Europea, ¿sí? En estos países que integran la Comunidad Europea se llegaron a establecer programas preventivos. Estos mismos programas están haciendo uso de la amniocentesis para llegar a obtener células fetales. ¿En qué nos ayuda? En dar un diagnóstico prenatal, ¿sí? Para reconocer ciertas patologías o ciertas enfermedades que puede llegar a tener el feto antes de nacer, para saber qué uso o cómo llegar a manejar el feto cuando nazca. Bueno, a pesar de los adelantos que se ofrece el diagnóstico prenatal, se realiza en muy pocos centros de salud. Es muy cierto, ya que fue comprobado respecto a la lectura que se hizo. ¿En qué métodos se utilizaron en este estudio? Se realizaron la amniocentesis, se llegó a realizar ginecostéticamente a mujeres entre la semana 15 y 17, de acuerdo a su última fecha de menstruación. Previo a esta amniocentesis se les realizó o se les llegó a efectuar un estudio ultrasonográfico para determinar la semana de gestación, también para llegar a determinar la cantidad de líquido amniótico y la localización de la placenta. ¿Para qué se necesita localizar la placenta? Pues para no llegar a puncionar al feto y llegar a tener complicaciones en el mismo procedimiento. En esto, las muestras se procesaron por triplicado. Las primeras 63 se hicieron con técnica de subcultivo y medio de cultivo
HAM F10, de los cuales los 3018 restantes se hicieron con técnica directa y medio shank. Bueno, con esta también se llegaron a realizar técnicas de bandas G o Q. Se realizaron o se llegaron a analizar mínimo 30 células, 10 por cultivo. De la muestra hemática con cariotipos 46XX se comprobaron los polimorfismos de las células amnióticas de la madre y del padre. Resultados. De septiembre de 1987 a agosto de 2006 se estudiaron 3.081 muestras de líquido amniótico. 784 fueron de pacientes de la clínica, 669 de pacientes referidas para punción por parte de médicos del grupo y 1.629 se les envió una muestra. Las miosíntesis que se realizaron en la semana 14 o antes fueron en 278 pacientes, entre la semana 15 y 17, en 2.027 pacientes. Entre la 18 y la 20 fueron 606 pacientes, y después de la semana 21 en 167 pacientes. El cariotipo fue normal en 2.936 fetos, y 1.471 de sexo femenino y 1.465 de sexo masculino. En 128 se identificó cromosomopatía, 103 fetos con alteraciones no balanceadas y 25 con alteración balanceada. Bueno, yo les interpretaré la tabla de resultados. Eh, pues bueno, entonces tenemos que en el primer recuadro tenemos las indicaciones para aminocentesis, que es pues como el procedimiento, que ya lo explicaron anteriormente, el procedimiento que se le realiza pues que se le extrae líquido amniótico al bebé para reconocer si el feto viene con patologías o afecciones. Bueno, entonces en la primera tenemos que a 3076 casos, pues fueron la cantidad de casos o como indicaciones para realizar la aminocentesis. Tenemos que en el 63,97% es el rango de edad, ser mayor o igual a 19 años o ser menor o igual a 35 años. eh, pues con un número de 1968 personas, con un porcentaje de 63,97. Angustia materna, que tenga menor o igual a 35 años, representan un 12,18% y la cantidad es 375 personas. Que anteriormente haya nacido un hijo con síndrome de Down, a ver si el próximo puede llegar con esa misma el trastorno cromosómico. Entonces, el 1,75% o en la frecuencia 54 personas. Que cualquier hijo tenga una cromosomopatía, excepto el síndrome de Down, porque ya la contamos anteriormente, y este son 33 personas y equivale al 1,07%. Portador de una translocación o inversión, ya sea eh, robertsoniana o demás, representan al 0,55%. Es muy poca pues las personas que pues como que esas indicaciones. Progenitor con un mosaico celular representan el 0,22%. Eh, Antecedentes familiares de síndrome de Down, tener familiares con esta cromosomatía, son 52 personas, 1,68 pues es el porcentaje. Triple o cuádruple marcador positivo, pues sí que haya tenido como marcación positiva y se representan como el 10,76%. eh, Tener las fetoproteínas elevadas o tenerlas disminuidas, entonces corresponde al 0,94%. Para determinar el sexo, solamente 4 personas y el 0,12%. Malformaciones que se hayan visto en el ultrasonido, que representan como el 2,11% o 65 personas.
enfermedad durante el embarazo que representan el 0,51 y tenemos otras pues como otras categorías para realizar esta pues la aminocentesis. El 52% de alteraciones en sexo femenino y el otro 48% en sexo masculino. El 98% de fetos afectados se identificó en edad de maternas avanzadas, fetos con malformación detectada en ultrasonido y en progenitores con una translocación inversión. De los 103 fetos del cariotipo balanceado, 91 tuvieron pérdida o ganancia de uno o más cromosomas y 12 ganancia o pérdida de un cromosoma. Además, se notaron aberraciones cromosómicas en 49 casos a síndrome de Down, 16 con síndrome de Edwards, 7 con síndrome de Turner, 5 con síndrome de Patau y 3 con síndrome de Klinefelter. Bueno, tenemos que en el segundo recuadro se le realizó la aminocentesis a 3081 personas. Entonces, de estas 3081 personas, hay 3064 donde les arrojó el resultado, teniendo pues como una efectividad del 99,86%. Entonces, ¿qué personas que tienen el cariotipo normal? Con sus, pues, que la normal, todo normal, sin alteraciones, 2.936 personas, que corresponden al 95,82%. De esas 3.064 personas, hay 1.471 que corresponden al sexo femenino, que representan el 50,1%, que corresponde a más de la mitad. El 46 cromosomas normal y XY, es decir, para hombre, corresponden a 1.475, respondiendo al 49,9%. De ese porcentaje hay 128 eh, personas a las que le realizó la aminocentesis o embarazadas que representan un cariotipo elevado, un cariotipo alterado, perdón, que representan el 4,18%. En esta ya hay que no hay un balanceo, que hay un balanceo. Tenemos que cuando no hay balanceo representan el 80,46%, pero pues del total de cuando hay o no balanceo. Y esta del balanceado, perdón, representa el 25 en frecuencia y 19,54%. Cuando la muestra no adecuada, pues como que no contaron en porcentaje, pero pues en cantidad es el 13. Y a 4 personas no se le arrojó resultado, el 0,14. Conclusiones. El laboratorio trabajó con los criterios técnicos y diagnósticos establecidos internacionalmente para este tipo de estudios. Se identificó un mosaico cromosómico en 0,42% de los fetos y se confirmó en 75% de los casos. La certeza del diagnóstico fue del 99,94% de las parejas de quien se tuvo información acerca del desenlace de su embarazo. 77% tuvo un feto con la alteración cromosómica no balanceada y decidieron no continuar con el embarazo. Cuando hablamos de teratogenicidad, se puede entender varias cosas en el proceso de este. Se puede entender cómo se hacen los estudios, sus sesgos, sus criterios, los indicadores que son los más importantes, el comportamiento, las pautas de seguimiento de un niño del cual se le ha diagnosticado alguna afección. Sin embargo, las más relevantes de ellos y la finalidad de esta presentación de este video será entender qué es un teratogeno, las indicadores de los teratógenos y las pautas a seguir ante un niño afectado por un teratogeno. Principalmente tenemos que los teratógenos son básicamente algún factor biológico, ya sea sustancia, radiación, etcétera, que pueda afectar o que pueda provocar un defecto congénito durante la gestación del feto en el ADN. Básicamente, hay algunos indicadores que muestran mayor probabilidad de tener un producto con alguna afección de teratógenos, como lo es, por ejemplo, la muerte intrauterina, los defectos congénitos, incluyendo anomalías o rasgos menores, por ejemplo, también el retraso del crecimiento postnatal
o el retraso del desarrollo psicomotor, las alteraciones del comportamiento y la infertilidad o abortos en repetición. Muestran también que hay una constante exposición a algún efecto que pueda estar creando algún mal en la organización del ADN o en su estructura para que el feto no logre desarrollarse de la mejor manera. Sin embargo, cuando el feto logra, por decirlo así, desarrollarse, existen unas pautas para ver qué tan grave ha sido el daño. Recordemos que el daño no es de igual manera los síntomas, es decir, un niño puede referir ciertos síntomas y que el daño sea mayor a los síntomas que muestra. Lo primero es que debe prestarse especial atención al neonato y ser personalizado, es decir, a cada persona darle un seguimiento especial. Además de eso, hay que realizar una exploración con diagnósticos de imagen. Además de eso, es importante valorar si ha existido algún retraso en el crecimiento o no, porque recordemos que esa es una indicación de los teratógenos. Eh, También podemos decir que una vez definido el cuadro clínico de la anomalía, es conveniente que se realice una detallada historia que recoja los antecedentes del embarazo para saber a qué sustancias o a qué factores la madre pudo estar expuesta, para ver cuáles pudieron haber sido las causas del daño como tal. Y por último, puede tratar de establecerse una correlación entre la exposición y los defectos que se detectan, entendiéndose como que si hay más daños, la madre estuvo más en contacto con ese factor que me causó el daño.